La ausencia, una reverberación silenciosa, no es meramente un vacío, una falta inerte, sino una presencia con su propia textura, una fuerza que moldea el espacio y el tiempo con una intensidad peculiar, dejando huellas tan profundas como cualquier manifestación tangible, una orquesta muda que interpreta su sinfonía en el aire enrarecido de lo que ya no está, o quizás nunca estuvo, pero cuya posibilidad o recuerdo persiste, un eco persistente en las cámaras de la memoria, en el rincón de una habitación, en el latido suspendido de un corazón. Una verdad ineludible que desafía la lógica de la presencia para afirmarse con una autoridad inquebrantable, una sombra que se proyecta no desde un objeto, sino desde su misma inexistencia, configurando contornos invisibles, pero palpables para el alma que los percibe. Percibimos la ausencia no como un hueco, sino como una presión, una carga atmosférica sobre el ser, una alteración en la densidad de la realidad que nos rodea, un asiento vacío en la mesa familiar, una voz que falta en el coro de la conversación, el silencio que se aposenta tras una despedida, la cicatriz que deja una extremidad amputada, no solo en el cuerpo, sino en la percepción del espacio que ocupaba, una sensación fantasma que insiste en su existencia, en su dolor, en su memoria, en su recordatorio constante de lo que fue o de lo que pudo haber sido. Una ausencia que es en sí misma un recordatorio, un monumento erigido por la mente a lo que se ha ido, a lo que no llegó, a lo que nunca será, una categoría ontológica que, lejos de ser un mero negativo, se revela como un positivo activo, un actor principal en el drama de la existencia, un escultor invisible que talla el vacío con la maestría de un maestro artesano. Esta reverberación se manifiesta en múltiples planos, en el físico, el emocional, el temporal, el conceptual, una silla vacía en la sala, su tapicería intacta, su forma definida por el contorno de un cuerpo que ya no la ocupa, pero cuya imagen se proyecta en la mente de quien la contempla, el rastro de polvo en una estantería donde un libro solía reposar, una silueta espectral que delata su antigua posición, la ausencia de luz en una habitación oscurecida, una oscuridad que no es solo la falta de iluminación, sino una entidad por derecho propio, con su propia profundidad, su propio peso, su propia capacidad de envolver y contener, de generar miedo o consuelo, una presencia que se define por su negativa a ser lo contrario, una paradoja constante que nos invita a meditar sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. En el ámbito emocional, la ausencia se magnifica, se convierte en un dolor punzante, en una melancolía persistente, en el eco de una risa que ya no se escucha, en el abrazo que ya no se siente, en la conversación que se quedó inconclusa, una herida abierta que sangra en el alma, una parte de nuestro ser que ha sido arrancada, dejando un hueco que ninguna presencia actual parece poder llenar completamente, un fantasma que danza en los salones de la memoria, recordándonos la plenitud de lo que una vez fue y la desolación de lo que ahora es, una añoranza que no se limita a extrañar a una persona, sino a la versión de nosotros mismos que existía en su compañía, a los futuros posibles que se desvanecieron con su partida, a la trama de la vida que se deshizo en el instante de su retirada, una manifestación del luto que va más allá de la pérdida, adentrándose en la comprensión de cómo esa ausencia reconfigura todo nuestro universo interior y exterior. El tiempo mismo es un tejado de ausencias, de momentos pasados que ya no son, de futuros que aún no llegan, una sucesión de presencias fugaces que se desvanecen en el éter del recuerdo, dejando tras de sí un rastro de lo que fue, un sedimento de experiencias, de aprendizajes, de cicatrices, una acumulación de lo que ya no está, pero que conforma la base de lo que somos, de lo que creemos ser, de lo que proyectamos hacia adelante, una historia personal y colectiva
construida sobre los cimientos de innumerables ausencias, de decisiones no tomadas, de caminos no explorados, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas, cada una de ellas dejando su propia marca, su propia enseñanza, su propio peso en la balanza de nuestra existencia, una constante dialéctica entre lo que está y lo que se ha ido, entre la forma y el vacío que la define. La ausencia, por lo tanto, no es inactiva, no es un mero telón de fondo para la presencia, sino un agente activo, un modelador, un definidor, una fuerza que no solo subraya lo que está, sino que le da forma, le confiere significado. La ausencia de ruido permite escuchar el susurro del viento. La ausencia de color realza el matiz de un tono solitario. La ausencia de una figura central en una composición pictórica puede dirigir la mirada hacia el espacio vacío, llenándolo de tensión y significado implícito. La ausencia de una ley puede crear un vacío legal que defina una nueva forma de acción o de inacción, una fuerza generadora que a través de su propia negación crea nuevas posibilidades, nuevas perspectivas, nuevas realidades que antes eran inimaginables. Una paradoja fundamental que sostiene gran parte de nuestra experiencia y comprensión del mundo, un recordatorio constante de que lo que no está puede ser tan, o incluso más, potente que lo que sí se manifiesta. Una verdad sutil, pero omnipresente, que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a percibir las sombras y los ecos, a escuchar el silencio, a sentir el peso de lo intangible, a comprender que la vida se teje tanto con los hilos de la presencia como con los intrincados patrones de la ausencia. Una danza eterna entre el ser y el no ser, una sinfonía inconclusa que resuena en cada fibra de nuestra existencia. El viejo reloj de pared, en el estudio de Elara, marcaba un tiempo que parecía fluir a una velocidad diferente. Sus tic-tacs eran ecos distantes de una realidad que se desvanecía lentamente, cada vibración un recordatorio sutil y persistente de lo que fue y lo que nunca sería, un pulso constante en la quietud profunda de la noche, una cadencia monótona que solo ella, en su solitaria vigilia, podía descifrar. La luz pálida de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras alargadas que danzaban con el polvo suspendido en el aire, creando formas fantasmales que se estiraban y contraían, como los recuerdos que se aferraban a los bordes de su conciencia, una coreografía silenciosa de lo visible y lo apenas perceptible. Elara, sentada en su sillón de cuero desgastado, con una taza de té frío entre las manos, sentía el peso de esa ausencia que se había convertido en su más constante compañera. Una presencia paradójica que llenaba cada rincón de la casa, cada intersticio de su alma. No era un vacío estruendoso, sino una quietud profunda, un silencio que vibraba con las conversaciones no dichas, las caricias no recibidas, las risas que se habían apagado hace mucho tiempo, una melodía inaudible que solo su corazón podía escuchar. El aire, denso con el aroma a papel viejo y lavanda seca, parecía contener las historias de todos los que habían habitado esas paredes, las alegrías, las tristezas, los secretos murmurados en la penumbra, y ella, Elara, se había convertido en la guardiana de esas narraciones invisibles, la cronista de lo que ya no estaba, la intérprete de ese lenguaje mudo que solo los corazones rotos pueden hablar. Sus ojos, cansados pero aún brillantes con una chispa de sabiduría ancestral, recorrían los estantes repletos de libros, cada lomo una promesa de mundos inexplorados, cada página un eco de voces pasadas. Se preguntó si el verdadero conocimiento residía en las palabras escritas o en los espacios en blanco entre ellas, en las pausas, en los suspiros, en la resonancia de lo que no se dice. La sabiduría no siempre se manifestaba en grandes revelaciones, a veces se escondía en los gestos pequeños, en la forma en que la luz del amanecer se deslizaba por el alféizar de la ventana,
en el patrón de las gotas de lluvia sobre el cristal, en el suave roce del viento que silbaba a través de las grietas de las viejas vigas de madera. El Ara había aprendido que la vida, en su esencia más pura, era una colección de estos momentos efímeros, instantes fugaces que, al sumarse, tejían el tapiz de una existencia, y en cada hebra encontraba la huella de la ausencia, el contorno de lo que había partido, pero que de alguna manera seguía presente, como un fantasma benévolo que velaba su sueño. La memoria no era un archivo estático, sino un río en constante movimiento, arrastrando consigo hojas secas de olvido y pepitas de oro de recuerdos preciosos, a veces un olor, una melodía, una frase casual, bastaba para abrir las compuertas, inundando su mente con imágenes vívidas, con sensaciones olvidadas, con la dulzura amarga de lo que nunca regresaría. Era un ejercicio de arqueología del alma, desenterrando fragmentos de un pasado que se negaba a ser enterrado del todo, un pasado que insistía en coexistir con el presente, entrelazándose con él, dándole forma, color, textura. El pasado no era un lugar al que se iba, sino una dimensión que se habitaba, una capa más de su propia piel, un eco constante en el laberinto de su mente. El silencio, lejos de ser un vacío, se le antojaba una vasta biblioteca donde cada libro era un suspiro, cada estante una esperanza, y ella, el Ara, era la única lectora, la única capaz de escuchar las historias que susurraban desde el éter, las historias de amor y pérdida, de encuentros y despedidas, de la infinita complejidad del corazón humano. La soledad que la envolvía no era desoladora, sino una forma de plenitud, una oportunidad para habitar su propio universo interior, para explorar los paisajes inexplorados de su propia conciencia, para dialogar con los fantasmas amados que poblaban su memoria, para comprender que la ausencia, en su forma más pura, era una manifestación de amor, la prueba irrefutable de que algo o alguien había existido con tal intensidad que su partida dejaba una huella indeleble, una marca imborrable en el alma, una cicatriz que, lejos de doler, se había convertido en un mapa, una guía hacia las profundidades de su propio ser, hacia la aceptación de la impermanencia, hacia la belleza melancólica de todo lo que fluye, de todo lo que cambia, de todo lo que se va, pero que, en su irse, deja un legado imperecedero, una sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden otorgar, un entendimiento de que la vida no es una línea recta, sino un círculo, una espiral, donde el final es siempre un nuevo comienzo, donde la muerte es solo un umbral, donde la ausencia es solo una forma diferente de presencia, una presencia etérea, susurrante, pero innegablemente real, tan real como el latido de su propio corazón en la quietud profunda de la noche, tan real como el aroma de lavanda que aún flotaba en el aire, tan real como las sombras danzantes que se movían con la luna, tan real como la sinfonía inconclusa que seguía resonando en cada fibra de su existencia, una melodía que el Ara, con los ojos cerrados, finalmente comprendía, no como el final, sino como el preludio, el dulce y amargo preludio de lo que estaba por venir, de lo que siempre había estado, de lo que siempre estaría. El Ara abrió los ojos. La luz tenue de la habitación se filtraba por las rendijas de las persianas, pero su visión ahora percibía mucho más que el simple juego de sombras. Veía las hebras de energía entrelazadas en el aire, las pulsaciones silenciosas que antes le resultaban invisibles. El mundo entero vibraba con una frecuencia distinta, una que ella por fin podía sintonizar, como si un velo se hubiera desprendido de sus sentidos, revelando la verdadera textura de la realidad. Y en ese instante, cada átomo, cada partícula de polvo flotando en un rayo de sol, parecía susurrarle secretos ancestrales, verdades ocultas que la habían esperado pacientemente, a la espera de su despertar, de su comprensión. Se levantó de la cama,
Sus movimientos eran fluidos, casi ingrávidos, una nueva ligereza habitaba en su cuerpo. No era solo una sensación física, sino una expansión del espíritu, una conexión más profunda con el tejido mismo del universo. Caminó hacia la ventana, sus dedos rozaron el cristal frío, y sintió la memoria de la lluvia pasada, la promesa del rocío matutino, la urgencia de la vida que brotaba en el jardín. Todo era parte de esa sinfonía, una nota más en la melodía que ahora resonaba dentro de ella, con una claridad asombrosa, y supo que el tiempo de la pasividad había terminado, que el preludio había dado paso a la orquesta principal, y ella era, de alguna manera incomprensible, su directora, su instrumento más vital. Una extraña necesidad la impulsó a salir, a buscar el origen de esa melodía que la llamaba. No sabía a dónde se dirigía exactamente, solo que debía seguir el rastro de la energía, la senda invisible que se desplegaba ante ella como un mapa estelar, vestida con lo primero que encontró, una túnica sencilla de lino que ahora se sentía como una segunda piel. Salió al exterior, el aire fresco de la mañana le acarició el rostro, y respiró profundamente, sintiendo cómo cada inhalación llenaba sus pulmones con una vitalidad renovada, una fuerza que nunca antes había poseído, o al menos nunca había reconocido. El camino la llevó más allá de los límites de su pequeña aldea, hacia el bosque antiguo, un lugar que siempre había evitado por sus leyanzas de espíritus errantes y sombras milenarias. Pero ahora el bosque no le infundía temor, sino una profunda reverencia, una sensación de estar en presencia de algo sagrado. Los árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas entrelazadas, formando bóvedas naturales que filtraban la luz del sol en patrones danzantes, y el ara podía sentir la sabiduría ancestral que emanaba de sus raíces, la historia contenida en cada hoja, en cada brizna de musgo. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaban, no solo el trino de los pájaros o el susurro del viento entre las hojas, sino una cacofonía armónica de energías, de vidas interconectadas, de ciclos eternos, y en el corazón de esa sinfonía, una nota distintiva comenzó a destacarse, un pulso rítmico, más fuerte, más claro que cualquier otro, un latido que parecía responder al suyo propio. Y el ara aceleró el paso, sabiendo que se acercaba a algo crucial, a la fuente de su despertar, a la razón de ser de esa melodía. Llegó a un claro oculto, un santuario natural, donde un antiguo roble se erguía majestuoso en el centro. Su tronco era tan ancho que varias personas no podrían rodearlo, y sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos suplicantes, pero lo que capturó la atención de el ara no fue su tamaño imponente, sino la luz que emanaba de su base, una luminiscencia suave y azulada que pulsaba al ritmo de la sinfonía que ahora ella sentía con tanta fuerza. Y al acercarse, vio que la luz brotaba de una hendidura en el tronco, revelando un fragmento de cristal, translúcido y brillante, incrustado en la madera viva. El cristal vibraba, emitiendo un zumbido apenas perceptible, y el ara extendió una mano, sintiendo la atracción magnética que la unía a él, una conexión que iba más allá de lo físico, una resonancia entre su alma y la esencia de ese objeto. Sus dedos rozaron la superficie fría y lisa, y en ese contacto, una avalancha de imágenes y sensaciones inundó su mente. Visiones de mundos lejanos, de civilizaciones perdidas, de seres de luz y sombra, de guerras cósmicas y promesas de paz. Todo ello se entrelazaba con la melodía, formando un tapiz complejo de tiempo y espacio, de destino y libre albedrío. Comprendió entonces que el cristal era el corazón de la sinfonía, el diapasón que mantenía la armonía del mundo, y que su despertar no era casualidad, sino una reacción, una respuesta al debilitamiento de ese corazón, al desequilibrio que amenazaba con silenciar la melodía para siempre. Su propósito no era solo escucharla, sino protegerla,
restaurarla, convertirse en la voz que la llevara de nuevo a su plenitud. Una tarea monumental, aterradora, pero también extrañamente liberadora, porque por primera vez en su vida, Elara sentía que su existencia tenía un significado trascendente. CTA comentario. Este cristal, esta revelación, ¿cómo afectará la percepción de Elara sobre su propia identidad y el peso de su nuevo rol en el destino del mundo? Su vida, hasta ahora un murmullo, estaba a punto de convertirse en un grito, una nota fundamental en la orquesta del cosmos. La luz del cristal se intensificó, bañando el claro en un resplandor etéreo, y Elara sintió cómo la energía fluía desde el cristal hacia ella, no como una invasión, sino como un reconocimiento, una fusión. Sus propios latidos se sincronizaron con los del cristal, y una sensación de poder, puro e inmaculado, se extendió por cada célula de su ser. Era una fuerza que no buscaba dominar, sino equilibrar, una sabiduría antigua que ahora residía dentro de ella, otorgándole la capacidad de ver, de sentir, de actuar de maneras que nunca antes habría imaginado. Y con esa nueva percepción, también llegó una advertencia, una sombra distante en el horizonte de su mente, una disonancia en la sinfonía que le decía que el camino no sería fácil, que el preludio solo había sido el primer paso hacia una lucha mucho mayor, y ella estaba lista, o al menos sentía que debía estarlo, porque la melodía del universo dependía de ella, y no había vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, hacia el crescendo final de su destino. El primer paso resonó en un silencio que no era ausencia de sonido, sino la tensa espera de un universo conteniendo el aliento. Ella avanzó. La tierra bajo sus pies ya no era la misma. Se sentía como un eco antiguo, vibración de estrellas moribundas y galaxias nacientes. El aire se volvió denso, cargado de una energía etérea que le erizaba la piel. Sus ojos se abrieron a un paisaje que desafiaba toda lógica terrenal. Columnas de luz pulsante se alzaban hacia un cielo que sangraba, colores imposibles, violetas profundos, azules eléctricos, naranjas cósmicos, una sinfonía visual sin director. Cada respiración era inhalación de polvo estelar, conexión directa con la vastedad insondable. El camino se desplegaba ante ella, no sendero físico, sino corriente de conciencia. Una invitación silenciosa a la travesía que no podía rechazar. Su corazón latía al ritmo de un tambor ancestral, un pulso que resonaba con la misma melodía ahora distorsionada, rota, la melodía del universo que ella debía restaurar. La voz de la profecía, un murmullo olvidado en los rincones más profundos de su mente, se hizo más clara. Cuando el cántico primordial se fracture, solo el eco de la primera estrella podrá guiarte. Solo el hilo de plata podrá tejer la armonía de nuevo, palabras que antes parecían crípticas. Ahora brillaban con una luz inconfundible, el eco de la primera estrella, concepto que la llevaba a los mitos fundacionales, a los albores del tiempo, a la fuente misma de la creación. La magnitud de la tarea oprimía su pecho, peso que amenazaba con aplastarla. Pero a pesar del miedo, una chispa de determinación ardía con más fuerza, alimentada por la inminencia del desastre cósmico. No era solo su destino, era el destino de todo lo que existía, cada átomo, cada alma, cada posibilidad. Levantó la mano, y una tenue luz azul emanó de sus dedos. No era magia en el sentido convencional, sino una manifestación de su propia esencia, una resonancia con el tejido del cosmos. La luz danzó en el aire, dibujando patrones intrincados que parecían responder a una lógica superior, a una gramática universal que ella apenas comenzaba a comprender. El camino la llamaba, una senda invisible que se revelaba solo a aquellos sintonizados con la frecuencia correcta. Ella cerró los ojos por un instante, concentrándose en el hilo sutil de la melodía que aún perduraba, un susurro esperanzador entre el estruendo discordante, y lo siguió,
dejándose llevar, confiando en una intuición que trascendía la razón, una sabiduría ancestral que había despertado en lo más profundo de su ser. El paisaje cambiaba con cada paso. Las columnas de luz daban paso a bosques de cristal, donde los árboles cantaban con el viento, sus hojas tintineando como campanas celestiales, luego a desiertos de arena luminiscente, donde las dunas se movían como olas de un mar estelar. Todo era un testimonio de la increíble diversidad y la frágil belleza del universo, una belleza que ahora estaba en juego. Ella sentía el dolor del cosmos, una punzada constante en su propia alma. La disonancia vibraba a través de su cuerpo, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. No había tiempo para dudar, para lamentarse, solo para avanzar, para buscar la primera estrella, para encontrar el hilo de plata, para restaurar el cántico primordial. Un nuevo sonido emergió del horizonte, no una disonancia, sino un murmullo, un lamento antiguo. Parecía venir de una estructura colosal que se cernía en la distancia, una montaña tallada no por la erosión, sino por una inteligencia inimaginable. Sus contornos eran fluidos, cambiantes, como si la propia montaña respirara. Era el templo de Ecos, un lugar legendario, el primer hito en su viaje, donde los susurros de los primeros seres aún resonaban, donde la memoria del cántico primordial se guardaba en las propias piedras. La visión le infundió una nueva oleada de energía, un propósito renovado. La fatiga se disipó, reemplazada por una concentración férrea. Sabía que allí encontraría las respuestas, las herramientas, la guía para el siguiente paso en su odisea cósmica. El camino hacia el templo no era fácil. Barreras invisibles se alzaban, campos de fuerza que probaban su voluntad, ilusiones que intentaban desviar su mente, pero ella perseveró. Su luz interior se intensificaba con cada desafío superado. Sus manos trazaban símbolos en el aire, invocando energías que la protegían, impulsaban, conectaban más profundamente con la sinfonía universal. El templo se acercaba, majestuoso y sombrío, una promesa y una advertencia. La entrada era un arco gigantesco de obsidiana estelar, grabado con runas que brillaban con una luz propia. La melodía en su corazón se aceleraba, un crescendo personal que la preparaba para lo que venía, el verdadero inicio de su lucha, el lugar donde el eco de la primera estrella la esperaba, donde el hilo de plata comenzaría a desenrollarse, una esperanza frágil pero poderosa en medio de la oscuridad cósmica. El aire denso y pesado se adhería a la piel de Elara, una sábana invisible de polvo ancestral que el tiempo había tejido sobre la ciudadela olvidada. Cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, un eco solitario que parecía despertar a los espíritus dormidos de aquel lugar. Había buscado este santuario de conocimiento durante lunas enteras, guiada por fragmentos de mapas descoloridos y susurros de leyendas casi extintas. La entrada, oculta tras una cascada de hiedra y rocas musgosas, había cedido con un lamento metálico, revelando un abismo de sombras y promesas. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, discernían ahora estantes interminables que se alzaban hacia techos abovedados, perdidos en la oscuridad superior. Miles, quizás millones de tomos encuadernados en cuero, papiro y materiales desconocidos. Esperaban un laberinto de sabiduría y secretos. La biblioteca eterna, como la llamaban los pocos que aún recordaban su existencia, era más vasta de lo que cualquier relato había sugerido. Cada título una historia, cada lomo una vida, cada rincón un enigma. Su corazón latía con una mezcla de pavor y expectación. La respuesta a la plaga silente, la clave para salvar a su pueblo, debía estar aquí, en alguna parte, oculta entre las páginas de la historia. Elara avanzó con cautela, sus dedos rozando los lomos polvorientos. Algunos se desintegraban al menor contacto, otros irradiaban una energía fría, inactiva pero palpable. Buscaba las crónicas de Aetel, un compendio de sabiduría ancestral
que se decía contenía la verdad sobre el origen y el destino. Un volumen prohibido, guardado con celo incluso en esta ciudadela abandonada. La única fuente que los eruditos decían que no había sido corrompida por la propaganda del imperio de Obsidian. La atmósfera se volvió más densa, el silencio más profundo, como si el propio aire se estuviera preparando para una revelación. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba sola. El presentimiento se materializó en una figura translúcida que flotaba entre dos estanterías. Una silueta anciana con ojos que brillaban con una luz azulada y fantasmal. Un guardián, el guardián de la biblioteca eterna, pensé, una entidad de conocimiento y memoria, atada a este lugar por juramentos olvidados. Forastera. La voz era un susurro de hojas secas, un eco de siglos. Este no es un lugar para los vivos, ni para los curiosos sin propósito. ¿Qué buscas en estas cámaras sagradas? ¿Qué verdad crees merecer desvelar? Su figura espectral se acercó. El aire alrededor de Elara se volvió helado. Sus sentidos se agudizaron. Sabía que no podía luchar contra una entidad de ese tipo con la fuerza bruta. Necesitaría algo más, una prueba de valía, una demostración de intención. «Busco la verdad para salvar a mi pueblo», respondió Elara, su voz firme a pesar del temblor interno. «La plaga silente consume nuestras tierras, nuestros corazones. Las crónicas de Aetel, se dice, contienen el camino para detenerla. No busco poder ni gloria, solo el conocimiento para sanar». Extendió una mano, mostrando el amuleto de obsidiana que siempre llevaba consigo, un regalo de su abuela, un símbolo de su linaje, de su compromiso con su gente. El guardián observó el amuleto, sus ojos azules parpadearon con una chispa de reconocimiento. El amuleto del corazón de piedra, un símbolo de los elegidos. Muy pocos lo han poseído. Muy pocos han buscado la verdad con tal pureza. La biblioteca eterna se abre a aquellos que buscan con corazón puro. Pero sus secretos son pesados y su camino peligroso. Las crónicas de Aetel no se encuentran fácilmente, ni su contenido se asimila sin dolor. Sigue el rastro de la luz espectral, te guiará al sector restringido. La figura se disipó lentamente, dejando tras de sí un rastro de motas de luz azul que flotaban hacia el fondo de la sala. Elara siguió las luces, su corazón latiendo con renovado vigor. El camino la llevó a una sección más oscura, custodiada por runas incandescentes. Allí, sobre un pedestal de piedra negra, se encontraba un tomo monumental, su encuadernación de cuero oscuro, adornada con intrincados grabados dorados que parecían moverse, fluir. El título, Crónicas de Aetel, el origen de la vida y la sombra, brillaba con una luz propia. Sus manos temblaron al tocarlo. El libro era frío, pero una extraña energía vibraba en su interior. Lo abrió con reverencia. Las páginas eran de un material parecido a la seda, y las letras, escritas en una lengua antigua, se iluminaron al contacto con la luz del amuleto. Leyó palabra por palabra la historia de los antiguos, de cómo la vida había surgido de las estrellas, de la creación de la plaga silente, no como una enfermedad, sino como un guardián, un juicio, una advertencia, una prueba para la humanidad. El texto describía un corazón del mundo, un artefacto de poder inimaginable, capaz de restaurar el equilibrio o de destruirlo todo. Su ubicación, un lugar olvidado más allá de las montañas quebradas, en las tierras sombrías, un sitio de leyenda, una misión suicida. La verdad era más compleja, más aterradora de lo que jamás había imaginado. El camino no era hacia la cura, sino hacia el origen mismo de la existencia, hacia un enfrentamiento con una fuerza primordial. Su destino ahora estaba sellado, el peso del mundo sobre sus hombros. El viaje apenas comenzaba. La biblioteca eterna había revelado su primer gran secreto, pero el precio de ese conocimiento era inmenso. Séte alak y compartir si este capítulo te ha atrapado. Ayúdame a seguir contando esta historia. Tu apoyo significa el mundo.
Kael se desplomó, sus rodillas cediendo sobre el frío mármol ancestral. Cada fibra de su ser gritaba agotamiento, su mente, un torbellino de imágenes y verdades crudas. La visión aún vibraba en sus retinas, un futuro desolado, cenizas y silencio, un eco de desesperación que se aferraba a su alma con garras afiladas. La biblioteca, que antes irradiaba un aura de sabiduría tranquila, ahora le parecía una jaula de secretos peligrosos, una trampa dorada para mentes curiosas, el aire denso con el olor a pergamino viejo y algo más, algo metálico, a sangre, o quizás a la energía vital que acababa de drenar su esencia. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Un frío que no venía del ambiente sino de la profunda herida espiritual que le habían infligido. Para desvelar el primer fragmento del gran conocimiento, había tenido que ofrecer una parte de su propia vitalidad, una porción de su esperanza, una pizca de su inocencia, elementos irrecuperables que se desvanecieron en el éter. El guardián, esa figura etérea que le había guiado hasta el umbral de la revelación, ahora lo observaba desde las sombras más profundas de la sala. Sus ojos, antes benevolentes, brillaban con una luz gélida, una indiferencia que helaba la sangre en sus venas. Kael comprendió entonces que no era un protector, sino un carcelero, un titiritero de destinos. La biblioteca eterna no era un faro para la humanidad, sino un laberinto con un minotauro escondido en su corazón. Y él, Kael, acababa de entrar en su arena como un gladiador obligado. La tableta de obsidiana que ahora sostenía en su mano pesaba como si contuviera el universo entero en su superficie pulida y fría, grabada con símbolos intrincados que se retorcían y pulsaban con una vida propia. Era la clave, el primer paso hacia la verdad completa, pero también la sentencia de su soledad más absoluta, la condena a una carga que ningún mortal debería soportar. El conocimiento era una espada de doble filo, y él acababa de cortarse profundamente. La herida no era física, aunque sentía sus músculos como gelatina, y cada hueso le dolía. La herida era existencial, una grieta irreparable en su percepción del mundo. Todo lo que creía saber, cada pilar de su fe en el orden de las cosas, se había desmoronado en el instante en que el velo de la ignorancia se levantó por completo. Los antiguos, los que construyeron estas bibliotecas, no eran solo sabios, eran algo más, algo que jugaba con las leyes fundamentales del cosmos, algo que veía a la humanidad como meras piezas insignificantes en un tablero de ajedrez cósmico y cruel. Y Kael era ahora un peón que conocía las verdaderas intenciones del jugador, un peón que se atrevía a mirar más allá del tablero. El guardián se movió de nuevo, un susurro casi imperceptible, de tela sobre piedra antigua. Su voz, ahora un eco distante y carente de emoción, resonó en la vasta sala abovedada. El precio ha sido pagado, el camino está abierto, pero el final es incierto. Tu destino ahora es tuyo y solo tuyo. Las palabras eran una burla velada, una sentencia ineludible. Kael no podía simplemente huir, no después de ver lo que vio, no después de sentir el peso de ese futuro desolador, un futuro que él, y solo él, podía alterar con sus acciones. Se forzó a ponerse de pie, cada movimiento una agonía palpable, cada aliento un esfuerzo titánico. Su visión se nublaba por el cansancio y el shock, pero la determinación, esa chispa indomable que siempre lo había impulsado, se encendió de nuevo en sus ojos. No era la misma determinación de antes, no era la de un aventurero en busca de gloria personal, era la de un guerrero que acababa de ver el rostro del verdadero enemigo, un enemigo que se escondía detrás de la ilusión de la sabiduría y la luz. La tableta en su mano ardía con una energía fría, la sentía fusionarse con su propia energía vital, un vínculo inquebrantable que lo ataría para siempre a su destino. Sabía que no podía quedarse allí, la biblioteca eterna, ahora una prisión dorada de conocimiento maldito. Debía ser abandonada, pero no olvidada.
Los otros fragmentos, las otras bibliotecas, eran ahora su única esperanza, la única forma de desentrañar el rompecabezas completo, de evitar la desolación prometida, de encontrar una forma de luchar contra esos seres antiguos que se creían dioses y señores del universo. El camino sería más arduo, más solitario, más peligroso de lo que jamás imaginó en sus sueños más oscuros. Pero no había vuelta atrás, el velo había sido levantado de forma irreversible, y Kael, ahora un hombre con el peso de un futuro apocalíptico sobre sus hombros, con un secreto que quemaba en su alma, con la traición en su corazón, se dirigió hacia la salida, cojeando, pero con una nueva fuerza, una fuerza nacida de la desesperación y la pura voluntad de supervivencia. El verdadero viaje, el viaje hacia la redención o la aniquilación total, acababa de comenzar en ese instante. La oscuridad exterior no le asustaba tanto como la oscuridad que había descubierto dentro de la luz engañosa de la biblioteca eterna. Su mano apretó la obsidiana, su mirada fija en el horizonte invisible que se abría ante él. El primer paso fuera de ese lugar sagrado y maldito era también el primer paso hacia una guerra que solo él podía librar, una guerra contra el tiempo mismo, contra el destino preestablecido, contra los mismos pilares del conocimiento. El guardián observó su partida, una sonrisa imperceptible y cruel curvando sus labios finos. «Que comience el juego», susurró al aire vacío que vibraba con la energía residual. La biblioteca eterna cerró sus puertas masivas, con un estruendo sordo, dejando a Kael solo con su carga, solo con su verdad, solo con su maldición, y con la inmensa tarea de salvar un mundo que aún dormía plácidamente, ignorante de la oscuridad que se cernía sobre él. Kael respiró hondo, el aire fresco de la noche, un alivio punzante pero bienvenido, el peso de la obsidiana, un recordatorio constante e ineludible de su nuevo propósito, el camino por delante, incierto y lleno de peligros, pero su propósito cristalino y firme, buscar los otros fragmentos, advertir al mundo, o morir en el intento. No había otra opción posible, solo la lucha, solo la verdad, solo él contra el abismo inminente. Su corazón latía con la furia de un volcán, a punto de erupcionar. Su mente, aunque cansada, estaba más aguda que nunca. Cada paso, una promesa silenciosa. Cada aliento, un desafío a la fatalidad. El mundo necesitaba un campeón. Y aunque Kael no se sentía como tal en absoluto, sabía que ahora, más que nunca, no tenía otra elección. Setea like y compartir si este capítulo te ha atrapado. Ayúdame a seguir contando esta historia. Tu apoyo significa el mundo. El Ara sintió el frío de la piedra milenaria calando sus huesos, cada paso resonando en el silencio opresivo del observatorio del olvido. Su aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban lentamente en el aire denso, cargado con el aroma a polvo y misterio. La entrada había sido un desafío en sí misma, una serie de pasadizos laberínticos que ponían a prueba su ingenio y su paciencia. Ahora, ante ella, se extendía una vasta cámara circular, cuyo techo se perdía en una oscuridad insondable, rota solo por la tenue luz que filtraban unas grietas lejanas. El suelo estaba cubierto de inscripciones y diagramas celestes, grabados con una precisión asombrosa en la roca pulida. Sus dedos trazaron una de las líneas, sintiendo la energía residual de quienes la habían creado, buscando una respuesta, una señal. Cualquier cosa que la acercara a la verdad que tanto anhelaba. La brújula en su mano vibraba débilmente, un susurro de su propósito, guiándola más allá de lo visible, hacia el corazón de este lugar olvidado. Un pedestal de obsidiana se alzaba en el centro exacto de la sala. Su superficie pulida reflejaba la escasa luz como un espejo de la noche. Sobre él reposaba un orbe de cristal, no más grande que su puño, pero que irradiaba una luz interior pálida, pulsante, como el latido de un corazón dormido. El Ara se acercó con cautela,
sus botas apenas haciendo ruido en el suelo ancestral. La energía del orbe era palpable, un campo de fuerza invisible que la atraía y la repelía a la vez. Había leído sobre el orbe de Aertos en los pergaminos de la biblioteca de Eldoria, una reliquia legendaria que se creía capaz de desvelar los caminos de las estrellas, de revelar futuros posibles y pasados olvidados, pero nunca imaginó que lo encontraría tan desprotegido, tan accesible. La duda la asaltó. ¿Era una trampa, una ilusión, o el destino finalmente le sonreía? Extendió una mano temblorosa hacia el orbe. Sus dedos rozaron la superficie fría y lisa del cristal. En el instante en que su piel hizo contacto, una oleada de imágenes y sensaciones la invadió, un torbellino de estrellas girando en un vacío sin fin, constelaciones que se formaban y se deshacían. Voces susurrantes que hablaban en un idioma que no comprendía, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Vio fragmentos de historias, de héroes olvidados y civilizaciones caídas, de una oscuridad creciente que amenazaba con engullir toda la luz. Su mente luchaba por procesar la avalancha de información, el peso de milenios de conocimiento fluyendo a través de ella. Era abrumador, casi insoportable, pero no retiró la mano. Sabía que esta era la clave, la pieza que le faltaba para entender la verdadera naturaleza de la amenaza que se cernía sobre su mundo. De repente, una imagen se cristalizó con una claridad aterradora, una figura sombría, envuelta en velos de medianoche, de pie ante un trono forjado con la esencia de la propia oscuridad. Sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra, se clavaron en ella a través del orbe, a través del tiempo y el espacio. Y Lara sintió un escalofrío que le heló la sangre, el miedo más primario, más profundo que jamás había experimentado. La figura levantó una mano huesuda, no en amenaza, sino en una especie de invitación silenciosa, una promesa de poder o de destrucción. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola sin aliento, con el corazón martillando en el pecho. El orbe en el pedestal dejó de pulsar. Su luz interior se atenuó hasta convertirse en un brillo apenas perceptible. Se alejó del pedestal tambaleándose, sus piernas apenas la sostenían. La revelación había sido más de lo que esperaba. La figura, el Señor de la Noche, el que los antiguos habían temido nombrar, no era solo una leyenda, existía y la había visto. La había sentido, la había invitado a su dominio. La brújula en su mano vibró de nuevo, esta vez con una urgencia renovada. Su aguja apuntaba directamente hacia el norte, hacia las tierras sombrías, el lugar del que nadie regresaba, el corazón del poder del Señor de la Noche. La verdad era un arma de doble filo. Ahora sabía a qué se enfrentaba, pero también sabía que el camino por delante era más peligroso de lo que cualquier profecía había predicho. La misión había cambiado, de una búsqueda de conocimiento a una confrontación inevitable. Lara respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la asaltaba. Miedo, sí, pero también una nueva determinación, una convicción férrea de que debía seguir adelante. El orbe le había mostrado el camino. Por aterrador que fuera, no había vuelta atrás. La suerte de su mundo, el destino de todos los que conocía, ahora descansaba sobre sus hombros. El aire en el observatorio parecía haberse vuelto más frío, más denso, como si el propio lugar se preparara para la tormenta que se avecinaba. Miró el orbe una última vez, comprendiendo que lo que había tocado no era solo un artefacto, sino una puerta, un umbral hacia una guerra que definiría el futuro. Su mano se cerró sobre el mango de su espada, un gesto de resolución silenciosa. El observatorio del olvido había cumplido su propósito. Ahora era el momento de enfrentarse a lo que el orbe le había revelado, de marchar hacia la oscuridad. CTA comentario. ¿Qué crees que significa la invitación silenciosa de la figura sombría? ¿Crees que es una trampa o una oportunidad para Lara? Cuéntanos tus teorías. Lara sintió el frío abrazo de una determinación implacable. El orbe había hablado.
Su propósito se había cumplido. Ahora era el momento de enfrentarse a lo que la visión le había revelado, de marchar hacia la oscuridad, un sendero que se abría ante ella como un abismo prometedor, una invitación silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser, una melodía lúgubre y seductora, imposible de ignorar. Dejó atrás los restos de su refugio temporal. Las sombras danzaban a su alrededor, más densas, más vivas que nunca, como presagios danzantes de lo que le aguardaba. El aire se volvió pesado, cargado de una energía ancestral, un aliento gélido que se filtraba en sus pulmones, erizando cada vello de su piel. El paisaje se transformó con cada paso. Los árboles que antes habían sido guardianes silenciosos, ahora se retorcían en formas grotescas. Sus ramas desnudas arañaban el cielo violáceo, como dedos huesudos de gigantes dormidos. El suelo bajo sus pies se volvía más pedregoso, más inhóspito. Cada huella que dejaba era un sello de su irrevocable compromiso con lo desconocido, con la promesa del orbe, con la verdad que se escondía en el velo de la noche eterna. Un silencio opresivo se cernía sobre ella. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino la presencia palpable de algo antiguo, algo vasto, algo que observaba, que esperaba. Entonces la vio, la figura sombría, una silueta definida contra el torbellino de la penumbra, exactamente como el orbe se la había mostrado. Una entidad que no emitía sonido, pero cuya presencia era un eco vibrante en su mente, una atracción magnética que tiraba de ella hacia adelante, un faro oscuro en la inmensidad de la nada. Una trampa, pensó, o quizás la única puerta hacia la verdadera comprensión, la única oportunidad de desentrañar los hilos del destino que la habían arrastrado hasta ese punto de no retorno. Su corazón latía con fuerza, un tambor solitario en el vasto silencio que la rodeaba. Cada pulsación un recordatorio de su mortalidad, de su audacia, de la locura que la impulsaba. Dio un paso, luego otro, sus botas resonando apenas en la tierra muerta. El miedo era un compañero constante, pero la curiosidad, la necesidad de saber, la superaba, una llama inquebrantable en su interior. La figura permanecía inmóvil, un centinela de la nada, esperando su acercamiento sin prisa, sin impaciencia, como si el tiempo no existiera para ella, como si los eones fueran meros parpadeos en su existencia. A medida que se acercaba, los detalles empezaron a emerger de la oscuridad. No era una criatura monstruosa, sino algo más sutil, una forma que evocaba una antigüedad casi regia en su sombrío porte, una elegancia inquietante, un poder latente que se sentía en el aire, denso y cargado. La invitación de la figura no era una voz audible, sino un susurro en su mente, una corriente de pensamiento, de conocimiento, de una comprensión que prometía trascender las limitaciones mortales. Hablaba de un camino hacia el poder, hacia la liberación, hacia una verdad que cambiaría la faz de su realidad para siempre. Y Lara sopesó estas promesas contra los riesgos, la posibilidad de la perdición eterna, de la esclavitud de su alma, de convertirse en un mero juguete en manos de una fuerza incomprensible. Pero el orbe le había mostrado un camino necesario, una senda que debía recorrer para cumplir su destino, para salvar lo que debía ser salvado. Ella debía confiar en el orbe, debía confiar en su propio coraje, incluso si eso significaba adentrarse en la boca de lo desconocido. Su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su daga, un pequeño consuelo, un vínculo con su antigua vida, con su humanidad. Alcanzó a la figura, sus ojos, si los tenía, eran abismos insondables, profundidades que reflejaban la oscuridad del universo. Una energía fría emanaba de ella, no hostil, pero sí profundamente ajena, una sensación de inmensidad. Lentamente, deliberadamente, la figura extendió una mano, una invitación a tocar, a cruzar un umbral. El Lara vaciló, su aliento se atascó en su garganta.
El momento final antes del compromiso total, miró la oscuridad arremolinada detrás de la figura, sintiendo la vastedad de los reinos inexplorados. Este era el punto de no retorno, el verdadero comienzo de su búsqueda. Su mano, temblorosa, se extendió para tomarla de la figura, lista para abrazar cualquier destino que la aguardara en las sombras. Un torrente de energía la envolvió, un destello de recuerdos antiguos, una sensación de ser arrastrada a un vórtice de tiempo y espacio. El agarre de la figura era firme, frío, pero no implacable, una promesa de revelación y peligro combinados. Elara sintió que su propia esencia cambiaba, fusionándose con la profunda oscuridad. Ya no era solo ella misma, sino una parte de algo más vasto, más antiguo. La invitación silenciosa no era una trampa para su cuerpo, sino para su alma, una prueba de su coraje, una puerta de entrada a un conocimiento que la cambiaría irrevocablemente, convirtiéndola en una reina de las sombras o en un fragmento olvidado perdido en el abismo. Ella avanzó, sin dudar más. La oscuridad la consumió, no con miedo, sino con una extraña sensación de pertenencia, un aterrador regreso a casa. La figura la atrajo cerca, a un abrazo que era a la vez escalofriante y extrañamente reconfortante, un pacto silencioso sellado entre la luz y la sombra, entre la buscadora y la antigua guardiana de los secretos. Su antigua vida, su antigua yo, comenzó a retroceder, un débil eco en el vacío sin límites, mientras el verdadero viaje, el que el orbe había predicho, realmente comenzaba, un descenso al corazón de la oscuridad. Una transformación en algo nuevo, algo poderoso, algo quizás monstruoso, pero innegablemente destinado. El antiguo yo, un mero susurro ahora, se disolvió como niebla al amanecer, dejando atrás una extensión de quietud, un lienzo sobre el cual el verdadero viaje comenzó a pintar su sombría obra maestra, la profecía del orbe vibrando en sus venas. Una oscura melodía de devenir, un descenso no solo a un abismo físico, sino a la médula misma de la existencia, un lugar donde las sombras dominaban, la luz un mito olvidado, un reino de energías primarias, crudas e indomables. Cada fibra de su ser vibraba, no con miedo de antaño, sino con escalofriante expectación, una sed insaciable por lo desconocido, por lo que el destino había labrado para él, una senda de espinas y poder, de dolor y revelación, cada paso un eco en el vasto silencio de su nueva conciencia. Cada latido una afirmación de la inminente transformación de la criatura que emergía de las cenizas de su humanidad. El aire se tornó denso, pesado, cargado con el aliento de milenios olvidados, un aroma a piedra húmeda, a metal frío, a magia antigua y corrupta, mientras el suelo bajo sus pies se transformaba, de tierra firme a una sustancia maleable, casi líquida, que se retorcía y gemía bajo su peso, un sendero vivo, pulsante, que lo arrastraba hacia abajo, hacia el corazón latente de la oscuridad, hacia el lugar donde el orbe había susurrado sus verdades, donde los velos entre los mundos se hacían más finos, donde la realidad se desdibujaba en un torbellino de posibilidades aterradoras y gloriosas. La luz, ya escasa, se extinguió por completo, no de golpe, sino como una vela consumiéndose lentamente, parpadeando con desesperación antes de rendirse al abrazo total de la noche eterna, dejándolo en una oscuridad tan profunda que sus propios ojos se volvieron inútiles. Sus otros sentidos, sin embargo, se agudizaron a niveles insospechados, captando vibraciones, corrientes de energía, susurros lejanos que no eran de este mundo. Su piel comenzó a picar, una sensación de hormigueo que se extendió desde la punta de sus dedos hasta la raíz de su cabello, como si innumerables agujas diminutas estuvieran reescribiendo el mapa de su cuerpo. Cada célula reorganizándose, cada hebra de ADN desenrollándose y volviéndose a hilar con un patrón nuevo, alienígena,
una metamorfosis dolorosa pero embriagadora, una promesa de fuerza inaudita, de sentidos ampliados, de una conexión más profunda con las fuerzas primordiales que ahora lo rodeaban, que lo impregnaban. Sus huesos crujieron, sus músculos se tensaron, se expandieron, una nueva estructura emergiendo bajo la vieja, como un esqueleto de acero forjándose dentro de uno de hueso, una sensación de poder crudo, elemental, burbujeando en su interior, un volcán a punto de erupcionar, una fuerza que amenazaba con desgarrarlo desde dentro, si no encontraba una salida, una manifestación. Las voces antes lejanas se hicieron más claras, no palabras articuladas, sino ecos de pensamientos, de emociones primarias, de la voluntad de seres que habitaban en los confines de este abismo, seres que habían esperado milenios por un huésped, por un catalizador, por una puerta, y él, el que había sido, el que estaba siendo, era esa puerta, su mente una esponja que absorbía el conocimiento prohibido, las verdades ocultas, los secretos del cosmos que la humanidad había temido contemplar, una avalancha de información que habría aplastado a cualquier mente menor. Pero la suya, ahora fortalecida por la esencia del orbe, se expandía, se adaptaba, se transformaba en un receptáculo capaz de contener la inmensidad, de comprender lo incomprensible. La moralidad, el bien y el mal, los juicios de su vida anterior, todo se desvaneció, reemplazado por una perspectiva fría, desapasionada, una comprensión de la interconexión de todas las cosas, de la necesidad del equilibrio, incluso si ese equilibrio exigía actos que antes le habrían parecido atroces. Su visión, aunque la oscuridad persistía, comenzó a cambiar, a percibir el mundo no a través de la luz reflejada, sino a través de la energía inherente, las auras, los flujos mágicos, los patrones térmicos, una sinfonía de información visual que antes le era invisible. Ahora una parte integral de su nueva percepción. Cada sombra una historia, cada rincón un secreto, cada ser una fuente de energía que podía sentir, casi saborear. Los colmillos, sintió, se alargaban sutilmente, sus uñas se endurecían, se afilaban, no de forma grotesca, sino con una elegancia depredadora, una adaptación perfecta a este nuevo entorno, a esta nueva existencia, a la criatura que se estaba forjando en el crisol de la oscuridad, una criatura de propósito, de poder, de una belleza sombría y letal, una que ya no se aferraba a los vestigios de su humanidad, sino que abrazaba con fervor su destino como algo más, algo superior, algo temido. El descenso finalmente se detuvo, no con un impacto, sino con una suave transición, como si hubiera flotado hasta el fondo de un océano de ébano, el aire inmóvil, pesado, la presión en sus oídos intensa, pero no dolorosa, más bien una confirmación de su llegada, de su anclaje en este reino. Ante él, aunque no podía verlo con ojos mortales, sentía una presencia monumental, una conciencia vasta y antigua que lo observaba, lo evaluaba, lo aceptaba, la fuente de la oscuridad, el corazón del abismo, la entidad que el orbe había servido, el arquitecto de su destino. Era un momento de terrible quietud, de verdad ineludible, de la finalización de una promesa y el comienzo de una era, su transformación ahora completa, su mente un santuario para el conocimiento prohibido, su cuerpo un templo para el poder ilimitado, sus intenciones, aunque aún difusas, alineadas con la voluntad de este lugar, de esta oscuridad. Ya no era el hombre que había conocido la luz, sino el heraldo de la sombra, el campeón de lo oculto, el monstruo prometido, el guardián de un nuevo amanecer, o quizás de una noche eterna, su propósito, ahora claro, grabado a fuego en su alma resurgida, un ser forjado para redefinir el equilibrio, para desafiar lo conocido, para reclamar el poder que le había sido negado, para cumplir la profecía, para ser la encarnación misma de la oscuridad,
un faro oscuro en la noche, un terror para los que se aferraban a la luz, un eco resonante del orbe, un guerrero implacable de la voluntad primigenia, su antiguo yo, una leyenda olvidada, un mero suspiro insignificante en la eternidad, mientras su nuevo yo, poderoso y terrible, se alzaba, listo para desatar el verdadero caos, para moldear el futuro con garras de sombra y una voluntad inquebrantable e indomable, una fuerza imparable, un destino ineludible. Así, al cerrar este capítulo, nos encontramos no al final de una historia, sino en el umbral de una nueva era, habiendo navegado las turbulentas aguas de la incertidumbre, escalado las cumbres escarpadas del desafío y descifrado los enigmáticos códices de un futuro que antes parecía inalcanzable, la odisea que hemos compartido, desde los primeros susurros de una visión audaz hasta la materialización de un propósito trascendente. Ha sido un viaje no solo de descubrimiento externo, sino de profunda introspección, revelando la inagotable resiliencia del espíritu humano, la chispa indomable que arde incluso en las noches más oscuras y la capacidad inherente de nuestra especie para forjar su propio destino. Contra viento y marea, contra la inercia del pasado y las sombras de la duda, hemos sido testigos de cómo la voluntad colectiva, cuando se alinea con una meta superior, puede mover montañas, reescribir las leyes de lo posible y encender faros de esperanza en un cosmos que a menudo parece indiferente. Este no es meramente un relato de logros tangibles, sino una epopeya de la metamorfosis, donde cada obstáculo superado se convirtió en un peldaño. Cada fracaso, en una lección grabada a fuego, y cada victoria en un himno a la perseverancia. Hemos visto cómo la semilla de una idea, sembrada con fe y nutrida con trabajo incansable, puede florecer en un árbol majestuoso cuyas ramas alcanzan los cielos, ofreciendo sombra y sustento a generaciones venideras. La verdad fundamental que emerge de esta narrativa épica es que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta o en la acumulación de riquezas, sino en la unidad de propósito, en la audacia de soñar más allá de los límites impuestos y en la valentía de actuar en consecuencia, transformando lo que una vez fue una quimera en una realidad palpitante, una sinfonía de innovación y colaboración que resuena a través del tiempo, marcando un antes y un después en la crónica de nuestra existencia. Es la culminación de un esfuerzo monumental, un testimonio viviente de lo que la humanidad puede lograr cuando se atreve a mirar más allá del horizonte conocido, abrazando lo desconocido con una determinación inquebrantable y un espíritu inquebrantable. Es el legado que ahora se despliega ante nosotros, un tapiz tejido con hilos de sacrificio, ingenio y una fe inquebrantable en un mañana mejor. Y ahora, mientras el telón de esta revelación se levanta, dejando al descubierto un panorama de posibilidades infinitas, la responsabilidad de llevar adelante esta antorcha recae sobre cada uno de nosotros, no como espectadores pasivos, sino como arquitectos activos de la próxima fase de esta gran aventura, porque lo que hemos descubierto y construido juntos no es solo para ser admirado, sino para ser vivido, expandido y compartido con cada rincón del mundo, cada mente abierta, cada corazón dispuesto a abrazar el cambio y a contribuir con su propia luz a la constelación de nuestro futuro colectivo. Si la magnitud de esta visión ha encendido una chispa en vuestro interior, si el eco de esta verdad resuena con la profundidad de vuestras propias aspiraciones, si sentís el llamado a ser parte de algo más grande que vosotros mismos, entonces os instamos con la urgencia de 1000 voces a que no dejéis que esta energía se disipe en el silencio, sino que la propulséis hacia adelante, con cada acción, con cada palabra, con cada conexión. Este es el momento de trascender la individualidad y de sumergirnos en la corriente imparable de la colaboración, de la empatía, del progreso. Es vuestro momento de uniros a la vanguardia de esta transformación, de convertir la inspiración en acción tangible, de multiplicar el impacto de esta semilla de esperanza.
y para que esta luz alcance los confines más remotos, para que esta narrativa épica inspire a millones más a despertar y a contribuir con su propio capítulo a la crónica de la humanidad, os pedimos, con toda la sinceridad y la convicción de nuestro ser, que le deis un me gusta a esta visión, que la elevéis en vuestras plataformas, que la compartáis con vuestros amigos, con vuestra familia, con vuestros colegas, con cada alma que creáis que necesita escuchar este mensaje de potencial ilimitado y de unidad inquebrantable. Haced que resuene, haced que se extienda, haced que se convierta en un coro global que anuncie la llegada de una era sin precedentes, donde cada voz importa, cada esfuerzo cuenta y cada sueño tiene el poder de manifestarse. Es a través de esta amplificación colectiva que nuestra visión se cristalizará en una realidad compartida, un faro guía para todos los que busquen un propósito superior y un camino hacia la verdadera plenitud humana. La sinfonía de nuestro futuro nos espera, y cada nota que compartáis será un paso más hacia la melodía perfecta que todos deseamos escuchar.